Bueno, antes que nada me presento, yo soy Javier Quintanar Polanco y vengo de Cine NT y quería hacerles pues una pequeña entrevista sobre Monstruo Xibalba. Empezaría contigo, Manuel. Eh, Quisiera que nos platicas un poquitito cómo es la génesis de tu historia, o sea, cómo nace ese momento de decir, quiero contar esta historia y sobre todo, porque lo habías por ahí comentado, cómo es que llega a tomar esta forma de llegar al lugar donde llega, que es propiamente Yucatán, ¿no? Sí, creo que en mi infancia me inspiraron muchas películas con protagonistas infantiles. O sea, creo que hay algo sobre verse representado en la pantalla que es muy especial, ¿no? Y me encantaba ver como Jurassic Park o Stand By Me o películas como Mi Primer Beso. Luego, cuando estudié cine, me influenció mucho, me sorprendió mucho el cine iraní, particularmente de protagonistas niños, particularmente El Globo Blanco o Dónde está la casa de mi amigo. Entonces, al mismo tiempo, como que mientras crecía en casa de mi mamá, había al lado una primaria y siempre veía a los niños con sus mochilas, con sus papitas, bajo el sol, y me parecía como un personaje tan bello de un niño mexicano que me dieron muchísimas ganas de ver eso representado en la pantalla grande. Eso por un lado, y ya, pero bueno, este personaje se definió vívidamente en mi imaginación y cuando pues tenía que pensar de qué se trataba, me inspiré en el máximo terror de mi infancia, que fue la muerte. Ok. Eh, Rogelio, cuéntanos cómo fue precisamente que llegaste a la película. Escuché por ahí que todo empezó por un correo electrónico. Entonces, ¿podrías platicarnos desde tu perspectiva cómo fue llegar a la película? Fue una historia también detrás de eso, fue increíble. Yo, la verdad, fue un día cualquiera en mi casa y es más, ni siquiera estaba interesado en eso. Si llegó mi papá y me preguntó, creo que vio una publicación y dijo, oye, ¿quieres actuar en una película? Y le dije, sí, por cualquier cosa. Y fuimos el día, bueno, mandamos el correo, hice mi escenita Okay. y fuimos al cast. Yo la verdad no sabía, yo nada más lo quería hacer de broma, ni siquiera tenía pensado entrar directamente a la película. Y hasta que ya después, como creo que hubieron más casting, ¿no? ¿Mandé? ¿Hubieron más casting después de eso? Sí. No me acuerdo mucho, porque después de eso ya me empezó a gustar. Y ya dije, si quedo, pues ya sería mucha suerte. Y al final quedé, me emocioné, estuve como 3 días feliz. Ok. Quedo tanto contigo, Rogelio. Justamente ahorita Manuela mencionaba que uno de los temas que movió precisamente fue uno de sus miedos. ¿Tú a qué le tienes miedo, Rogelio? ¿Qué le tiene miedo? A lo mismo, a la muerte. Casi a eso. Creo que es mi mayor miedo. Ok. Ahora, ya que estamos con este tema justamente, le preguntaría a los dos, empezando contigo, Manuela, precisamente lo interesante, uno de los que yo creo que una de las fortalezas de la película tiene que ver con justamente ver al personaje donde la muerte le rodea en diferentes formas, aparece. Digo, empezamos con la pérdida, vamos viendo pues cómo la muerte se va presentando en diferentes formas, pero me gusta mucho cómo reacciona Rogelio, precisamente de que hay una mezcla de miedo, pero también de mucha curiosidad, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicaran cómo llegaron justamente a crear este balance entre miedo, curiosidad, hasta cierta fascinación con algunas cosas, ¿no? Sí, no sé decirlo, es como que creo que a veces los personajes despiertan en la página y van tomando su forma y van sacando estos diálogos y van como reaccionando de cierta manera a las cosas que les pasan y no sé, así se forma Rogelio como de una manera muy intuitiva. Y cuando yo conocí a este Rogelio, que además se llamaba igual que el personaje que escribí en 2010, pues me fue muy claro que él tenía ciertos elementos del personaje que lo hacían perfecto para interpretar este papel. A pesar de que sí, Rogelio en esa época además
estaba como en una etapa un poco sedentaria porque estábamos un poco en pandemia y todavía no había regreso como a las clases presenciales. Entonces sí hubo como cosas pues de su personalidad que tuvo que cambiar o adaptar para poder interpretar este papel y cosas concretas como aprender, repasar la natación o aprender a andar en bicicleta. Eh, a pesar de que él recuerda que tenía miedo, yo siento que él hizo todo esto con mucho valor y con un trabajo pues muy disciplinado y pues sí, fue gracias a su esfuerzo que logramos lo que estábamos buscando. Rogelio, ¿cómo te sentiste en tu primera incursión como actor? ¿Te sentiste bien? ¿Te daba nervios? Y al momento de hacer la escena, sobre todo, que eso me gustaría mucho que si lo quieres platicar, ¿cómo lo sentiste? ¿Dijiste, ay, esto es mucha responsabilidad, o es de, voy a jugar un poco? Bueno, para empezar, yo digo que sí me sentí de las dos formas, me sentí nervioso, me sentí emocionado, porque era una experiencia nueva y no sabía cómo iba a terminar, no sabía cómo iba a desarrollarse, no sabía cómo lo iba a hacer. Y yo creo que... ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué fue lo último? Disculpe. Que si sentías más que estabas jugando o que si te sentías más como actor. También lo mezclé bastante. Yo dije, a veces sí, como era, pues, bueno, no voy a decir mucho, era un niño, yo siento que lo mezclé mucho, como algo que era como un juego y algo que sabía que debía cargar con la responsabilidad, que lo debía hacer como, bueno, como me lo decían, o parecido. Eh, Ahora, hay una cuestión con la película y es también algo que me interesaría, y si quieren platicarlo desde luego. Hay un cierto involucramiento personal, siento yo también, o sea, un poco nos contabas, Manuela, del miedo a la muerte que mueve un poco a crear esta historia. Y bueno, está tu papá, como personaje, entonces digo, ¿qué más involucramiento personal que ese, de estar dirigiendo a tu papá, haciendo un personaje que además es importante y que, bueno, no hago spoilers porque si no quemamos esa parte de la historia, pero bueno, que es importante. Y en tu caso, o sea, ¿en qué momento, Rogelio, sientes eso justamente, ¿no? ¿En qué parte dices, esto es un poco yo? O sea, este personaje está siendo un poco yo, así reaccionaría yo en tal o cual cosa, o de plano dices, no, yo sí mantuve a Rogelio como algo fuera de mí, ¿no? Entonces quisiera que nos platicaran un poquitito ese involucramiento íntimo, personal que pudo haber surgido en la película a partir de estas cuestiones. Sí, sobre lo de mi papá, o sea, el personaje siempre estuvo inspirado como en una parte de él, como a tal grado que cuando yo estaba escribiendo el guión, de pronto le llamaba y le decía como, oye, ¿cómo dirías esto? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Y tal cual lo que él me iba diciendo, yo lo iba escribiendo en mi archivo. Pero en 2010, pues él todavía tenía alrededor de 60 años, entonces no me parecía que estuviera en la edad adecuada para interpretar este ermitaño, ¿no? Y para 2021, que logré financiar la película, pues él simplemente tuvo que quitarse los lentes, dejarse la barba, dejarse crecer el pelo y pues era don Emilio. Y yo pues le hice un casting. De todas formas, hablamos un poco de su infancia, de su percepción sobre la muerte, que yo ya conocía, pero quería verlo como hablar a cámara. Y después cuando le dije, bueno, papi, ¿qué tranza? ¿Me vas a ayudar a hacer esto? Porque yo creo que tú lo puedes hacer. Él me dijo, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para apoyarte y si quieres que haga esto, pues lo voy a hacer. Y así fue muy, muy bonito. A veces él se frustraba consigo mismo por no recordar los diálogos o cosas así, o por cambiar alguna palabra. Pero yo le decía, bueno, pues es que así es esto, vamos otra vez. Así es el cine, ¿no? Hay que hacer una toma y otra y no tienes por qué como enojarte contigo, lo estás haciendo súper bien. Y no sé, yo creo que hizo un gran trabajo. En otros países me preguntan como, ay, ¿y ese señor es un actor famoso en México? Y yo como, no, es mi papá. Pero facilitó muchas cosas porque era
su finca, sus abejas, o sea, claro, meter a un actor de esa edad a interactuar con colmenas sería arriesgado, pero bueno, él está acostumbrado y sabe hacerlo, entonces eso tuvo de muy, muy bello trabajar con mi papá. Sí que, bueno, para simplificar la pregunta, ahora que viste la película, ¿qué sentiste? Y al verte en la pantalla, al verte a ti representando al otro Rogelio. Pues sentí emoción porque yo siempre que estaba en las grabaciones, no me imagino, aunque ya lo estaba haciendo, no me imaginaba llegar a verlo en una pantalla grande. Y también siento, bueno, un poco de pena porque bueno, un poco más joven y me da un poco de pena cómo hablaba o cómo actuaba también. Pues tenemos que cortar aquí. Muchísimas gracias por sus respuestas. Les deseo mucha suerte con el estreno con Monstruo de Xibalba y pues felicidades. Muchas Muchas gracias. gracias.